Saludos, aquí estamos con un nuevo episodio de Sombreros de Vida, un espacio donde hablamos de la salud, la familia, la alegría, la plenitud, el compromiso, en fin, de la vida, porque de eso se trata, de vivir. Vamos a dar las gracias a nuestros patrocinadores, Odontodón, Odontología Dominicana, servicios dentales basados en calidez humana, ética profesional y alta tecnología. Para sus citas, favor de contactarnos a través del WhatsApp 829-520-4648. Constructora Euroamericana. Cuando decidas elegir tu vivienda, ya sea individual o un apartamento, contáctalo al 829-719-7320. Complejo Turístico Corporativo y Familiar Villa Casa Blanca. Un remanso de paz en Juan Dolio. Cancha de fútbol, cancha de básquetbol, áreas sociales, 8 villas cada una con capacidad para 6 personas. Para reservaciones, el 809-9970. Hoy tenemos como invitada una amiga, una hermana que la vida me ha regalado con el tema ¿qué significa ser bendecida? Tengo a Mirta Lama de Domínguez. Saludos, Mirta, ¿cómo estás? Bien, Arabella, muy agradecida de poder compartir contigo este espacio y sobre todo con un tema muy interesante porque todo lo que trata del Señor, de Dios, de propagar su palabra, es un tema que me apasiona. Así que te agradezco de corazón. Yo sé que sí, que ese es un tema que nos apasiona. Mirta, para ti, ¿qué significa ser bendecido? Mira, bendecir viene de la palabra latín bendicere, que quiere decir bene, que es bien, y decer, que es de bendecir. O sea, bien decir, bien decir. Pero muchas personas con las que tú hablas ocasionalmente te das cuenta que enfocan las bendiciones en el plano y en la esfera material. O Eso sea, es cierto. tú sueles oír personas que dicen, yo agradezco tanto a Dios porque yo he sido bendecido o porque Dios me ha bendecido con salud o me ha bendecido con un trabajo o me ha bendecido con una familia o sea, se enfocan en las bendiciones que son del mundo también, aunque no sean materiales per se, vamos a decir, porque una familia o la salud no es material, pero son bendiciones que son temporales porque pertenecen al mundo. O sea, al corto tiempo que tú vas a vivir en esta tierra. Entonces, bendecir a una persona, o sea, que una persona se sienta bendecida, realmente para mí, con mi criterio de cristiana que soy, lo llevo más allá. Veo la bendición como el amor de Dios derramado en la persona y que como consecuencia trae la misericordia de Dios, el favor de Dios en tu vida y sobre todo ser escogida para la salvación. Y ahí va la vida eterna, que es algo que no es temporal. Esa parte es importantísima. La mayor bendición que cualquier ser humano puede tener es esa salvación y esa vida eterna. Pero hay una cosa importante, por ejemplo, a mí que soy de pueblo, puedo decir, no sé si aquí en Santo Domingo se utilizaba, uno le decía mucho a su papá, papi, bendiciones, te decía, que Dios te bendiga. Ahí mismo ellos nos daban la respuesta. No somos nosotros los que bendecimos. No, un padre efectivamente puede decirle a un hijo, Dios te bendiga. Y en ese momento Dios está te bendiga. invocando la protección y el favor de Dios para su hijo. Que eso es totalmente válido, porque ¿qué padre no quiere lo mejor para su hijo? Y lo mejor ¿de dónde viene? De Dios. Pero no somos nosotros que bendecimos, porque no tenemos la capacidad de derramar bendición sobre nadie. La bendición se invoca, se pide al Señor, que es el que todo lo puede. En el nombre del Padre. Te bendigo en el nombre del Padre. Exactamente. Y eso es importante que se repita y se diga. En el nombre de. El que bendice es el Padre o el Hijo. Es ahí que está la bendición. No soy yo que te estoy bendiciendo. No es mí. Yo no tengo esa capacidad para bendecirte. Y también tú puedes pedirle a Dios que bendiga un proyecto que tú tienes. Claro. Incluso es correcto que antes de tú hacer tus planes
sean cual sea, ya sea de trabajo, ya sea de un viaje, ya sea de una compra de algo, tú dices, Señor, yo quiero que tú bendiga esta decisión. Incluso si no me conviene, porque tú eres quien tiene un plan perfecto y que lo sabes todo, ciérrame puertas. Y si tú crees que eso es lo que me conviene, ábreme las puertas, que eso quiere decir, bendice este proyecto que yo tengo. O sea, siempre ponerlo en las manos de Dios, que sea Él el que decida. Porque muchas veces las personas creen que han logrado algo por su propio esfuerzo. Está muy bien que tú estudies, que tú trabajes, que tú te esfuerces, porque eso incluso es un mandato de Dios. Pero al fin y al cabo, el que te bendice, el que te abre puertas es el Señor. El que cierra ventanas, como yo digo. Tú puedes ver personas súper capacitadas, súper estudiadas y que en la vida han fracasado. Y hay una cosa que tú acabas de decir. En medio del fracaso, en medio del dolor, en medio de la pobreza, en medio de la enfermedad, Dios está ahí si es su voluntad y si tú lo has invocado. O sea que no solamente podemos decir que somos bendecidos cuando estamos prósperos, cuando estamos en salud, cuando estamos, como comúnmente se dice, en buena. No, Dios siempre, siempre, siempre que está ahí si es su voluntad. Y Él nunca nos va a abandonar si nosotros lo... Porque yo soy muy... Como yo digo, la misericordia de Dios es tan grande, que si yo lo he implorado, Él a mí no me va a abandonar. Así es. Fíjate, no creo que haya una persona en el mundo que pueda decir que no ha recibido una bendición de Dios. Para empezar, la vida que tenemos, el haber nacido, ya es una bendición de Dios. Aún para los incrédulos, Dios lo ha bendecido con darle una vida, con ponerle en este mundo. Ahora bien, el cristiano que agradece las bendiciones que ha recibido de Dios, eso se traduce en que esas bendiciones se multiplican. Porque a Dios le gusta, cuando tú le das la gloria a Dios por lo que tú has logrado, por lo que tú tienes, o por la salud, o por la salvación, de que fuiste escogida para salvación, como dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, Él nos ha escogido. Antes del vientre de nuestra madre, que eso es importante. Claro, antes de la fundación del mundo, dice Romano, hemos sido escogidos para salvación. Entonces, si Dios te ha bendecido así y tú lo agradeces, eso se traduce en que tú eres una persona que quiere agradar a Dios con tu vida, quieres glorificarle con todo lo que tú hablas y dices. Entonces, ¿eso qué hace? Se traduce en que Dios te devuelve con más misericordia, con piedad, te guía, te cuida, te protege. Ahora, Dios ve los corazones. Y dice en Juan 9:31 que sabemos que Dios no escucha pecadores. Y todos somos pecadores. Y todos somos pecadores. Pero si hay alguno que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces ahí vamos. ¿Cuál es temeroso de Dios? Dice Salomón que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Por ahí es que hay que empezar. O sea, tú te crees sabio porque tú estudiaste. Tú te crees sabio porque tú has leído mucho, tú eres muy culto, pero no tienes temor de Dios. Entonces la Biblia te llama necio, porque el principio de la sabiduría es tú saber que hay que temer a Dios. Y cuando nosotros hablamos de ese temor, yo quiero que se sepa, no es el temor de miedo. Yo no veo a Dios con miedo, porque Dios es amor y el amor no es miedo. Yo veo a Dios con respeto. A ese tipo de temor es que se refiere, a un Dios con respeto, a un Dios que aún con lo grande y poderoso que es, yo sé que está aquí conmigo, que en este momento está aquí con nosotros. Ese es el Dios que se nos ha mostrado y es el Dios que Jesús vino y nos mostró en el Nuevo Testamento. Ahora mismo, Mirta, las personas han tomado, y es una de las cosas que más me motivó a invitarte y a que tengamos este episodio, es que aún sabiendo que están haciendo cosas indebidas o incorrectas, porque a mí a veces no me gusta decir pecado porque yo no soy quien para andar juzgando ni conozco la historia de cada quien, no me gusta usar yo esa palabra, pero entonces dicen, aquí estoy bendecido por Dios
como si eso fue no puede ser una bendición de Dios, por ejemplo, algo que usted consiguió con dinero mal habido. Claro. Eso no es una bendición de Dios. Y si el dinero es mal habido, usted lo sabe, no lo sé yo. Pero entonces no diga que esa es una bendición de Dios. No somos quien para juzgar, ¿eh? Porque eso es muy, muy importante que se sepa. Nosotras no somos quien para juzgar. Le toca juzgar a Dios. Nosotras no sabemos. Sin embargo. Pero no me gusta que eso se diga. Con relación a eso, en Proverbio 10 te dice que la bendición de Dios es aquella que enriquece y no trae tristeza. Sí. ¿Qué quiere decir eso? A veces tú te crees bendecido porque tú hiciste lo mal hecho y te ha ido bien. Y es verdad que muchas veces vemos personas de poco escrúpulo que triunfan en la vida y van triunfando y triunfando. Pero eso va a traer su consecuencia tarde o temprano. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es justo y que no va a pasar por alto la injusticia. Ese va a recibir su castigo tarde o temprano. Esa es una prosperidad y una bendición que al fin y al cabo va a traer tristeza, porque puede ser que haya conseguido esas bendiciones o esa prosperidad de forma mala vida. También estamos con el evangelio de la prosperidad, que ahora todo es, con el cual no estoy de acuerdo. Ni yo tampoco. O sea, no somos teólogas, Mirta y yo, pero no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Hay incluso congregaciones que, a mi entender, se aprovechan de la buena voluntad de sus feligreses y entonces piden dinero a cambio de que si tú das y si tú donas y si tú ofrendas, entonces tú vas a recibir beneficio de que tú vas a tener una casa mejor o tú vas a tener un carro mejor. O sea, se van a lo material. O sea, ¿qué congregación que tiene a Cristo como su centro puede obviar lo que son bendiciones espirituales para irse simplemente al plano material? De que si tú ofrendar es un mandato de Dios desde el Antiguo Testamento, que tú debes ofrendar, porque la iglesia debe mantenerse de alguna manera. Pero no es que tú estás ofrendando para recibir a cambio un beneficio material en esta vida. Al contrario, el Señor nos manda a que lo que tú tienes no lo acumules, sino que lo ponga al servicio de los necesitados, de la gente, que tú te apiades. Un corazón piadoso, un corazón solidario, un corazón que lo que busque es agradar a Dios, que conoce la voluntad de Dios. Porque da pena decir que muchas personas que se hacen llamar cristianas no conocen la voluntad de Dios porque no leen la Biblia, que es la palabra de Dios. O sencillamente, perdóname que te interrumpa, Mirta, a veces es más fácil, no le conviene, porque ser cristiano es bonito decirlo, pero hay que renunciar a muchas cosas para ser cristiano. Lo primero que hay que renunciar a ti mismo. Así es. A ti mismo. Si uno se pone a ver antes de y después de, es otro ser humano generalmente que queda. Yo quiero ahí decir, Mirta, hay unas palabras de San Agustín que a mí siempre me han impresionado mucho, que es el ya, pero todavía no. Y eso que tú acabas de decir va muy bien con el ya, pero todavía no. No puede tener paz ni puede tener tranquilidad una persona que sabe que no está haciendo lo correcto. Entonces, por eso él decía eso, que la persona empieza a vivir su cielo o su infierno aquí, pero todavía no, porque no es en plenitud, porque lo bueno o lo malo que tú estás viviendo aquí no se asemeja ni en un granito a lo que va a ser la plenitud para cuando lleguemos a los cielos. Eso es muy importante que se sepa. Y la otra cosa que para mí es muy, pero muy, pero muy importante, es que en medio del dolor, en medio de la tristeza, es muy diferente como lo vive un cristiano a como lo vive una persona que no es cristiano. Por eso nosotros podemos decir, tengo paz en medio de la tormenta. No es que no tengo dolor. Y esa es una bendición en ese momento. Claro, es la paz que da el Señor, que no y la da el mundo. Es una bendición. No la del mundo. En realidad, la paz viene de que cuando tú haces las paces con Dios, es cuando tú eres justificada. ¿Qué es ser justificada? Saber que ya Cristo pagó tu deuda. Entonces, tú eres declarada justa delante de Dios. Entonces, ya tú hiciste las paces con Dios. O sea, mientras tú no haces esa paz con Dios de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador y creer que Él murió en la cruz y su sangre limpia tus pecados, tú cargada de pecado,
tú estás en enemistad con Dios. Solamente cuando tú aceptas el sacrificio de Jesucristo en la cruz para que tus pecados te sean perdonados, entonces con tus pecados perdonados, arrepentida, creyendo en Jesucristo como tu Señor y Salvador, y no solamente creyendo que murió en una cruz, sino que resucitó. Y murió por ti, y murió por mí. Claro. Y murió por cada uno, no importa por quién, por cada uno. Porque si no, su obra redentora estaría incompleta. Si solamente decimos, Cristo murió por mí, y se quedó muerto. No venció la muerte. No, entonces vana es la esperanza del cristiano. Porque ¿cómo Él te va a dar vida eterna si Él mismo fue derrotado por la muerte? No, Él venció la muerte, resucitó al tercer día, y por eso Él tiene capacidad de darte vida, una vida nueva. Entonces, esa es la paz. Y esa es una bendición, para no irnos lejos de ese tema, esa es la mayor bendición. Claro, el tú haberlo recibido. Bendición. Y te digo, luego que tú das ese paso, que se da en un instante, en un solo instante, la conversión es en un instante que tú dices, acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Entonces ya el Espíritu Santo, dice la Biblia, viene a morar en ti. Entonces ya ese Espíritu de Dios que mora en ti es el que te da discernimiento para entender las Escrituras, te redarguye cuando ya tú haces algo que no agrada a Dios, que antes tú decías, es el que te habla. Piadosa, te llaman por teléfono, dile que no estoy, tú estando. Y tú decías, no es nada, porque es una mentira que no hace daño a nadie, pero es mentira al fin y al cabo. Para Dios, el pecado es pecado. Nosotros los humanos es que lo hemos catalogado de cuáles son veniales y cuáles son mortales que deben ser castigados con cárcel. Pero para Dios, el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia. Entonces, muchos cristianos o personas que se hacen llamar cristianas que dicen, yo soy cristiana porque yo creo en Dios. No basta creer en Dios, porque la Biblia dice que hasta Satanás y sus demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Qué es lo que te hace diferente? La obediencia a la palabra de Dios. Y ahí viene un tema también, para no irnos muy lejos de esto de la bendición, y es, yo puedo pedir por otra persona que en el nombre de Dios que sea bendecida. Y hay una cosa que a mí me encanta y me la enseñó un sacerdote, que tengo que mencionarlo, Padre José Rachet. Y es cuando alguien me ha ofendido, cuando yo estoy enemistada con alguien, cuando yo sé que esa persona realmente, voy a decir, se equivocó, que muchas veces sé que no son equivocaciones, pero actuó algo que a mí me hizo daño. Él me dice, no hay nada más bonito que tú digas, Señor, bendícelo. Bendícelo, lo bendigo en tu nombre. Entonces yo pongo ese ejemplo porque nosotros podemos pedirle al Señor que bendiga a esa persona que nos ha hecho daño. Pero es desde ese punto de vista, porque yo pienso que la bendición también te va a llevar de una u otra manera a los pies de Jesús. Te va a llevar ahí. Te voy a decir, eso que tú acabas de decir es muy interesante. Primero, porque tú tienes que reconciliarte con la persona que te ha hecho daño, porque si no, tus oraciones no llegan al trono de gracia. La Biblia dice, arréglate con tu hermano si tú tienes algo pendiente. Tu ofrenda, incluso te Exacto, porque tú no vas a venir donde Dios si tú estás guardando rencor contra una persona. Dice la Biblia que ni llegan. Dice que esas oraciones no llegan, que las aborrece. Así mismo te dice en Proverbios, las aborrece. Entonces, también tú pedir por otras personas, porque generalmente, ¿qué hacen las personas? Piden por uno mismo o por sus seres queridos. Bendice a mi hijo, ábrele las puertas, ay, mi hija va a ser operada, cuídale en la operación, guía las manos del doctor, yo me voy de viaje. Todo eso son bendiciones, todo eso que está diciendo Mirta, todo eso son bendiciones, eso es importante que lo sepamos. Claro, pero a Dios le agrada más que tú pidas por otra persona, no solamente por egoístamente, así mismo le dice la Biblia, no pedir egoístamente. Y Jesucristo le dice a los apóstoles, ustedes no reciben lo que piden porque no saben pedir. O sea, hasta eso hay que saber. ¿Y cómo tú vas a aprender eso si tú no lees la Biblia? O sea, la mayoría de las personas que se dicen cristianas no la leen. Tú le dices, búscame Deuteronomio y se van para el final de la Biblia. No sabe que son de los primeros 5 libros de la Biblia.
no tienen idea de dónde está porque no la leen. Señores, en la Biblia está la voluntad de Dios expresa. Es inspiración de Dios, es la mente de Dios desbordada en esas páginas. Tú no puedes amar lo que no conoces. Tú tienes que conocer a Dios a través de lo que Él dejó para entonces amarlo, glorificarlo, saber lo que a Él le agrada y tú empeñarte en ser un ente cristiano que agrade a Dios con lo que diga, con lo que piense y con lo que haga. Y ahí volvemos y caemos al asunto de las bendiciones. Yo creo que la primera bendición del día, como tú decías, es que amanecimos. Pero señores, vamos a bendecir el día, esté nublado, esté lloviendo, esté soleado. Vamos a bendecir el día si en mi casa amanecimos con un inconveniente de que no hay luz. Otra persona puede ser que no hay con qué comer. Tú me vas a decir, en medio de ese problema, yo voy a bendecir al Señor. Sí, yo estoy completamente convencida que es muy diferente dos personas en la misma situación, con un enfermo, con un problema económico, con una situación laboral, con una situación en su relación de pareja. Una persona que cree en Dios, que bendice y le da gracias al Señor por lo que está pasando. Por lo bueno y lo malo. Por lo bueno y lo malo. Y que ahí en medio hay cosas que ver y hay cosas por las que agradecer y hay cosas y personas por quien bendecir, que una persona que no. Claro. Es que es muy diferente. Siempre van a haber tribulaciones en la vida, porque no crea que el cristiano está salvo de tribulaciones. No, siempre las va a haber. La diferencia es cómo la afronta un verdadero cristiano y cómo la afronta un hombre del mundo. Y no es que ese cristiano no va a llorar, no es que no va a sufrir, claro. No es que no le va a doler, pero que no se aparte de nosotros esa palabra de bendición. Ese te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo en el nombre del Padre. Yo incluso muchas veces cuando digo buenos días, te digo buenos días en el nombre de Dios. Claro. Porque hay que ponerlo ahí, en el nombre de Él. No nos equivoquemos con eso. Como decía Mirta hace un momentito, las bendiciones no son materiales nada más. Alguna cosa material puede ser una bendición, que el Señor me permitió que yo tuviera mi casa, claro. Que el Señor me permitió que yo tengo este celular. Eso es una bendición. Y hay que dar gracias. Y doy gracias al Señor porque yo tengo este celular. Por las materiales, pero también no solamente enfocarnos en las materiales, a eso es que voy. Lo principal es, Señor, tener un corazón agradecido de Dios. Un impío, un no creyente, no puede tenerlo. O sea, quizás el mundo le ha sonreído y ha prosperado, pero no le da la gloria a Dios porque no se ha apoyado en Dios. Él cree que lo ha logrado por sus propios méritos, pero al final, eso va a traer sus consecuencias. Porque nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, lo que nos dio y lo que no nos dio. Y no podemos basarnos en que yo soy bendecida porque tengo una buena casa o un buen carro. No, porque entonces todos aquellos, vamos a decir que los pobres no son bendecidos por Dios. No. Claro que son bendecidos por Dios. Y tampoco es una bendición, que quiero que quedemos bien claro en eso, algo que usted sabe que viene fruto de algo que no es correcto. Mal hecho, que no agrada a Dios. No es correcto, no puede ser una bendición de Dios lo que no es correcto. No que Dios no bendiga a esa persona, porque eso es diferente. Eso es una cosa diferente. Estamos diciendo ese hecho, porque a veces uno ve que la persona te dice, ay, esa bendición tan grande que me dio el Señor, o ay, yo soy bendecido por Dios, o ay, yo soy bendecida por Dios. ¿Bendecida en qué sentido tú me estás diciendo? ¿De qué hecho? ¿De qué realidad tú estás diciendo que tú eres bendecida? Así mismo. Hay que saber diferenciar de eso. No es que nosotros juzguemos a cada quien, eso no nos toca a nosotras, pero sí decirle a las personas cuál es la diferencia. Así mismo es. Y también es importante, Mirta, que los padres no nos cansemos de bendecir a nuestros hijos. Y yo digo en la mañana, en la tarde, en la noche, yo cada vez que paso por su habitación, yo cada vez que me recuerdo, Señor, bendícele. Pero Señor, no solamente bendícele. eso, Ara, porque tú estás pidiendo, Señor, bendice a mis hijos. Pero como padre, ¿qué tú estás haciendo para que tu hijo se acerque a Dios? Para que tu hijo sea expuesto a una sana doctrina. O sea, es deber de los padres eso. Uno quiere todas las cosas buenas para sus hijos, pero tú no le estás diciendo a él, mira, vamos a hacer un devocional, vamos a leer esto, vamos a la iglesia para que tú escuches la palabra de Dios.
¿Entiendes? Tú le quieres a tu hijo darle mucha universidad, muchos títulos, mucho posgrado, un buen carro, orar para que tenga un buen trabajo, pero ese hijo tuyo está en los caminos del Señor. Él sabe que lo que tiene se lo debe al Señor. El ejemplo se lo da tú. Hay que dárselo. Uno se lo da con su ejemplo. Por ejemplo, mira, nosotros tenemos una casa en la playa y yo no voy los domingos porque para mí es primordial yo ir a alimentarme espiritualmente de la palabra de Dios. Y trato de que mis hijos vayan. Ellos ahora tienen niños pequeños que muchas veces están enfermos, que no pueden o que no tienen con quién dejarlo. Pero cuando ellos pueden ir, yo insisto en que vaya y me gusta comentar el sermón para ver si ellos lo entendieron. ¿Entiendes? Porque hay que ir llevando. El mundo va muy, muy de capa caída en relación a las cosas espirituales. Pero te voy a dejar eso ahí, Mirta, porque mira, pasó el tiempo, Mirta, y yo quiero que tú des la última exhortación. ¿Qué significa ser bendecido para ti? Bueno, la única exhortación que yo le puedo dar a los oyentes es que el que todavía no haya aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador en su corazón, que haya pedido perdón por sus pecados y se haya acogido al sacrificio de Cristo en la cruz para garantizarse una vida eterna, que pida a Dios la fe suficiente para poder creer, porque la fe la da Dios. Porque, señores, la vida aquí en la tierra es muy efímera y el día menos pensado la muerte te sorprende. Entonces, mientras haya tiempo, busquen de Dios, acérquense a Él, arrepiéntanse de su pecado, entréguense a Él y prediquen el Evangelio a los que todavía no conocen al Señor. Que eso es la mayor bendición y se te va a devolver con más bendiciones de Dios. Bueno, amigos, yo quiero cerrar diciendo que no nos cansemos de bendecir en el nombre del Señor. Que estemos claros en que solamente Él nos va a bendecir. No somos nosotros los que bendecimos al otro. Es en el nombre del Señor que estamos bendiciendo. Que estemos claros que si algún momento nos caemos, nos desviamos del camino, tenemos que volver a retomarlo para que esa oración nuestra llegue hasta el Señor. Pero que también estemos claros que no son bendiciones del Señor las cosas que nosotros sabemos que la estamos logrando por un camino que no es el correcto, que no es el debido. Y por último, desde el hogar, si nos escuchan personas jóvenes, desde el hogar, formemos a nuestros hijos sabiendo que hay un Dios a quien temer y a quien amar. Amén. Bye, y como siempre despido cada episodio. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Amén.